Bueno, buenos días. Bienvenidos a la clase de topografía. El día de hoy, pues, vamos a continuar con nuestros contenidos de clase, pero antes vamos a dar una información que es muy importante. Les comento que los cuadros de zona, incluso ya hubo alguna inducción esta semana sobre lo que son ahora los cuadros de sus zonas. Les quiero comunicar que, bueno, anteriormente a nosotros nos daban unos cuadros en Excel que venían ya programados de tal manera que se autosumaran y todo lo demás. En esta ocasión no va a ser de la misma forma. Esto lo coordina Control Académico. Entonces a nosotros ahora nos van a pasar unos cuadros que vienen en una plataforma. La diferencia no es demasiada, pero tenemos el inconveniente que el programa, como es primera vez que se implementa, creo que más adelante pues ya va a tener algunas variantes, algunas mejoras, pero en este momento el inconveniente es que no acepta decimales. Entonces les quiero explicar cómo es que vamos a realizar ese ajuste de decimales en el curso de topografía. Los demás profesores no sé cómo lo van a hacer ellos, será cuestión de cada quien, pero les quiero comentar que en topografía lo vamos a hacer de la siguiente manera. La visión es que yo jamás les voy a, aunque sea 0.1, no se los voy a aproximar y entonces perderían de 0.1 a 0.4. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos suponiendo, vamos a poner un ejemplo, que en su parcial usted multiplicando lo que sacó vale 15 puntos y usted sacó 12.13, por decir algo. Como no se pueden poner decimales, entonces yo le voy a poner el número entero, le voy a poner 12, pero ese punto 13 lo voy a sumar a lo que es la investigación. Entonces, por lo tanto, todas las actividades, los decimales de todas las actividades, los voy a sumar en la investigación. Por lo tanto, la investigación, la nota que usted tiene, es menor a la que yo le voy a colocar, porque yo le voy a agregar los decimales de las demás actividades. Entonces, lo que yo quiero que me comprendan es para que más adelante, cuando ustedes vean su zona y me digan, pero yo tenía 12.13 en el ejemplo que les pongo, no 12, ahí me está quitando. Entonces, lo que yo quiero que me entiendan es que esos decimales se los voy a sumar a la investigación, de tal manera que no haya ninguno que esté luego reclamando que le hacen falta decimales en ninguna de las actividades. Esto es de tal manera que no pierdan sus decimales, pues porque esos son puntos que ya ganaron y yo jamás se los podría tocar, no se los podría quitar, por el contrario, ¿eh? Entonces, cuando al finalizar la investigación, que vale 7 puntos, por ejemplo, me saliera ya sumados los decimales, que me saliera 6.1, por decirles algo, entonces yo ahí, como no puedo poner decimales, les voy a poner 7. O si fuera 6.3 le pongo 7, si fuera 6.8 o 6.9 de todas maneras le pongo 7. De tal manera que lo único que puede pasar es que yo les dé unas décimas de punto ahí, porque no hay otra manera de hacerlo mejor que esa, según yo. Tal vez otro lo va a hacer mejor que yo, pero en mi caso esa es la forma en la que vamos a trabajar la zona. Entonces yo espero tenerles sus zonas de todas maneras. El examen final es hasta el 16 de noviembre, ¿va? O sea que todavía tengo mi tiempo para poderles entregar sus zonas. No hay ningún problema. Entonces, si hubiera alguna duda de esto, de cómo vamos a manejar la zona, me la pueden hacer llegar o me escriben o me llaman o al finalizar la clase me plantean sus dudas para que yo pueda
ampliarles lo que es la operación de la zona. ¿Está bien? Entonces, creo que de esta manera vamos a lograr que tengamos la zona de la manera más correcta posible. Bueno, eso sería lo que corresponde a la zona. No sé, me gustaría que me confirmaran si se escuchó la información. Escríbanme por favor, o escríbanme al WhatsApp o al chat, porque es muy importante para mí que ustedes tengan el conocimiento de cómo se va a manejar la zona, ¿verdad? Entonces, no sé, los que están aquí en StreamYard, Kevin y Estuardo, no sé qué me escribió Estuardo ahí, pero solo escríbanme si escucha o no, ¿ah? Háganme el favor, o los que están también en YouTube en directo, pues me pueden escribir, de tal manera que yo esté seguro. Ah, bueno, qué bien, eso es lo que quería escuchar. Entonces, estos cuadros, otro inconveniente que tienen es que no se pueden trasladar a una hoja de Excel. Es decir, no se pueden copiar y pegar o descargar o algo así por el estilo, ¿eh? Entonces, lo que yo voy a tener que hacer para que ustedes se enteren de su zona va a ser tomarle una fotografía a mi pantalla, varias fotografías, porque no va a alcanzar en una fotografía todos. Tomar fotografías y luego trasladárselas a ustedes para que ustedes miren su zona y todos estemos conformes con lo que... Ah, bueno, muchas gracias Darwin, le agradezco también. Bueno, perfecto. Entonces, espero tenérsela lo más pronto posible, pero como les digo, el examen es hasta el 16. Entonces, y casi ya están enterados de lo que tienen de zona, porque eso se les ha ido dando las notas periódicamente conforme el curso ha ido avanzando. Entonces, dada esta información, vamos a pasar a lo que es directamente el tema del día de hoy. El día de hoy vamos a tratar el tema que nos corresponde, que es la estación total. Vamos a empezar hoy viendo lo que es la estación total. Esta es una imagen de una estación total marca Topcon. Es una de las marcas que hay en el mercado. Entonces vamos a definir lo que es, qué es una estación total. En muchas ocasiones hemos escuchado, pues, estación total y no sabemos exactamente a qué se refiere. En este caso, pues, una estación total es un instrumento topográfico de última generación que integra en un solo equipo medición electrónica de distancias y ángulos, comunicaciones internas que permiten la transferencia de datos a un procesador interno o externo y que es capaz de realizar múltiples tareas de medición, guardado de datos y cálculos en el tiempo real. Entonces les voy a agregar acá que se denomina estación total a un instrumento electro-óptico utilizado en topografía, cuyo funcionamiento se apoya en la tecnología electrónica. La estación total consiste en la incorporación de un distanciómetro y un microprocesador
a un teodolito electrónico. Algunas de las características que incorpora y con las cuales no cuentan los teodolitos son una pantalla alfanumérica de cristal líquido, lo que se llama LCD, LEDs de avisos, iluminación independiente de la luz solar, calculadora, distanciómetro, traqueador, o sea, lo que es un seguidor de trayectoria. Por si ustedes van caminando, pues eso también se puede hacer con algunos modelos, porque no todos los modelos lo traen. Y la posibilidad también tiene la estación total de guardar información en un formato electrónico, lo cual permite pues utilizarla posteriormente en ordenadores personales. Las estaciones totales vienen provistas de diversos programas sencillos realmente que permiten, entre otras capacidades, el cálculo de coordenadas en campo, replanteo de puntos de manera sencilla y eficaz y el cálculo de azimutes y distancias. Vamos a hacer una breve reseña histórica de lo que son las primeras estaciones totales. Ustedes pueden ver en la imagen cómo ha variado en relación a esta imagen que tenemos acá. Si ustedes ven acá, pues es mucho más, se ve mucho más sofisticado, pero el principio sigue siendo el mismo y se ha ido desarrollando a partir de modelos tan antiguos para este tiempo. Para ahora ya son antiguos, en ese momento era la novedad, ¿no? Como este que aparece en la lámina. Entonces, sabemos que antes de las primeras estaciones totales, la implementación de datos de la toma de los mismos dentro del campo de trabajo se efectuaban a través de croquis, que contendrían las medidas reales de un edificio o de un terreno para su levantamiento. Asimismo, se apelaba, por ejemplo, a bocetos hechos a mano del terreno y las labores de medición podían ser extenuantes e involucrar a muchos técnicos. Se necesitaba mucho personal, tal y como vimos en las clases anteriores con equipo convencional como el teodolito. No obstante, los métodos de trabajo cambiarían con las estaciones totales. Sin embargo, si bien es cierto que desde su irrupción dentro del campo de la topografía en 1971, con el modelo Geodimeter de Trimble, las estaciones totales tenían el rasgo distintivo de engranar una serie de instrumentos, facilitando el trabajo del topógrafo. El levantamiento de las obras a ejecutar no economizaban el tiempo, como si lo economizaban los primeros prototipos de estación total que llegaron al mercado. Bueno, al principio fueron de uso exclusivo y luego fueron difundiéndose al mercado. No fue sino hasta el año 1993 que las estaciones incorporarían, por ejemplo, recepción GPS. De hecho, exactamente una década después, trabajarían con la tecnología R-Track, que permite el rastreo de señal LC2. Otro aspecto a resaltar es que con los primeros prototipos de estaciones totales, ¿verdad? El manejo del volumen de datos capturados en el campo de trabajo por parte del topógrafo eran leídos en un display para posteriormente ser apuntados de manera manual en la denominada libreta de campo. Acá en esta lámina, pues yo les presento la evolución de la estación total, empezando con el año 1971, que es la primera estación total fabricada por la compañía Trimble. Incluso la compañía Trimble
todavía está en el mercado y tiene modelos muy buenos. Yo he trabajado con modelos Trimble y realmente son muy confiables, ¿verdad? Son muy confiables. Trimble es una empresa muy seria. 1976 aparece Topcom, como el que vimos en la imagen anterior, en la primera imagen, que fabrica el modelo Guppy. En 1990, Trimble introduce al mundo la primera estación total servoasistida, la primera estación total robótica y la primera estación total con capacidad de almacenamiento remoto. Y en el año 2000, pues se introduce al mundo la primera estación total sin prismas, con un rango de más de 200 metros. ¿Verdad? Esta sería la evolución que ha tenido el equipo de estación total. Y realmente, pues, en ese momento, bueno, y actualmente, constituye un avance tecnológico. El avance de la ciencia evolucionó el teodolito a un teodolito electrónico y luego a una estación total. Una estación total integra 4 equipos en uno solo, con el objetivo de facilitar y aumentar la eficiencia de los procesos topográficos de campo. Y por eso es que se llama estación total, porque está integrando 4 equipos en uno solo. Por eso se llama estación total. Entonces, como ustedes saben, los recientes avances tecnológicos han hecho posible que se obtengan altas precisiones en el posicionamiento y diseño de datos en tiempo real. En las mediciones para construcciones de obras civiles y también en la agronomía, en la agrimensura particularmente, la topografía tiene incidencia directa en todas las etapas del proyecto, desde el levantamiento inicial sobre el cual será plasmado el diseño de la obra o el levantamiento del plano que se va a construir teniendo en cuenta, que se va a construir o se va a medir, teniendo en cuenta las características de la superficie. Entonces, sabiendo que la estación total parte del principio eh, del mismo principio que tienen los teodolitos, vista como un teodolito. Una estación total se compone de las mismas partes y funciones que un teodolito. El estacionamiento y verticalización son idénticos, aunque para la estación total se cuenta con niveles electrónicos que facilitan la tarea. Los 3 ejes y sus errores asociados también están presentes. El de verticalidad, que con la doble compensación ve reducida su influencia sobre las lecturas horizontales, y los de colimación e inclinación con el mismo comportamiento que en un teodolito clásico, ¿verdad? Salvo que el primero puede ser corregido por software, mientras que en el segundo la corrección debe realizarse por métodos mecánicos. Ahora bien, ¿cuáles son las diferencias con el teodolito? Algunas de las características que incorpora y con las cuales no cuentan los teodolitos son una pantalla alfanumérica de cristal líquido, LCD, los LEDs de avisos, también está como elemento incorporado y que los teodolitos no tienen la iluminación independiente de la luz solar. Ustedes se acuerdan que con el teodolito lo hacemos con un espejo, ¿no? Tiene incorporada también calculadora, tiene incorporado un distanciómetro y un traqueador o seguidor de trayectoria. Entonces, en esta imagen podemos ver cómo ejemplificamos la incorporación de 4 equipos a la estación total. Primero, un distanciómetro láser
que es un instrumento sencillo con el cual por medio de un rayo láser pues medimos la distancia. Este está incorporado a lo que es la estación total. Luego un equipo de cómputo, ¿verdad? Porque lo tiene incorporado también la estación total. Por otro lado, también está incorporado lo que sería un nivel de precisión y tiene incorporado lo que sería un teodolito. Por eso es que se llama estación total, porque se incorporan varios equipos al funcionamiento de la estación total. Aquí tal vez sería justo hacer notar que en una medición con estación total se obtiene una precisión láser en distancias y una precisión digital en los ángulos, a diferencia del teodolito, y el nivel que utiliza que utiliza una precisión óptica para medición de ángulos y distancias. Además, a partir de ambas variables, es decir, ángulos y distancias verticales y horizontales, más la ubicación actual, la estación total calcula y almacena las coordenadas geográficas de cada punto observado, norte, este y z, ¿verdad? O sea, la altura, eliminando la necesidad de realizar cálculos complejos para digitalizar el levantamiento en un software CAD, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuáles son los componentes que tiene una estación total? Una estación total posee básicamente tres componentes. Un componente mecánico que lo constituye el limbo, los ejes y tornillos, el nivel y la base nivelante. El otro componente es un componente óptico, que están conformados por lo que es el anteojo y la plomada óptica. Y también tiene un componente electrónico, que es el distanciómetro, los lectores de limbo, el software y la memoria. Los componentes óptico y mecánico no difieren de los que llevan los teodolitos y taquímetros clásicos de uso en topografía, ¿verdad? ¿Cuál es el uso que le damos a la estación total? La estación total se utiliza para medir ángulos horizontales, verticales y distancias. Se les denomina estaciones totales porque miden ángulos, distancias y niveles, lo que antes requería de varios instrumentos diferentes. Estos teodolitos electroópticos son económicamente accesibles. Su precisión, facilidad de uso y la posibilidad de almacenar la información para luego descargarla en programas de CAD. En el caso de la estación total, pues este instrumento permite también la obtención de coordenadas de puntos respecto a un sistema local o arbitrario, como también a sistemas definidos y materializados. En caso de sistema local o arbitrario, estoy refiriéndome cuando usted hace un levantamiento eh, con un meridiano, o sea, con una referencia arbitraria. Y cuando usted hace un sistema definidos y materializados, me estoy refiriendo, por ejemplo, cuando usted le hace levantamientos al registro de información catastral, en donde ya hay coordenadas de un punto específico, o sea, las llamadas RAC de primero, segundo y tercer orden. Para la obtención de estas coordenadas, el instrumento realiza una serie de lecturas y cálculos sobre ellas y demás datos suministrados por el operador. Las lecturas que se obtienen con este instrumento son las de ángulos verticales, horizontales y distancias. Otra particularidad de este instrumento es la posibilidad de incorporarle datos como coordenadas de puntos, códigos, correcciones de presión y temperatura, etcétera.
Las estaciones totales se emplean cuando es necesario determinar la posición y altura de un punto o simplemente la posición del mismo. Cuando nosotros queremos, eh, recuérdense que cuando nosotros queremos determinar eh, la posición, podemos determinar también la altura, pero en dado caso solo se puede también determinar la posición sin la altura correspondiente. La posición de un punto se determina mediante un par de coordenadas, como lo hemos estado viendo en clase. Las coordenadas polares se determinan mediante una línea y un ángulo, mientras que las coordenadas cartesianas requieren de dos líneas en un sistema ortogonal. La estación total mide coordenadas polares, las cuales se pueden convertir a cartesianas bajo un sistema ortogonal determinado, ya sea mediante el propio instrumento o posteriormente en gabinete. En el caso de una estación total, la estación total alcanza su máxima funcionalidad en la ingeniería de alta precisión topográfica. Esto es en la construcción de carreteras, puentes, edificios, redes de tuberías o conductos, represas, levantamientos de áreas, ¿verdad? Caminamientos en nivel o en desnivel, en dado caso. Y en todos estos tipos de trabajos, la precisión es un requisito indispensable para el funcionamiento óptico de lo que estamos realizando. En la ingeniería de la construcción, la estación total cumple dos funciones esenciales. La primera es un levantamiento, que en este caso es el que a nosotros nos interesa en nuestro curso de topografía, que es un levantamiento, o sea, una medición y representación de la realidad física existente en el terreno, y también puede servir, o la otra función de la estación total sería un replanteo, o sea, trazar sobre el terreno el diseño de una obra ya estudiada y proyectada. Ahora bien, disculpen, en el tema de catastro, que es el que a nosotros nos interesa, ¿es factible el uso de una estación total en zonas urbanas solamente debido a que el costo económico y el rendimiento se desfasan demasiado en zonas rurales? Y hasta cierto punto pues se vuelve un poco ineficiente su aplicabilidad. Entonces, más se recomienda el trabajo con estación total en zonas urbanas. En zonas rurales, pues si usted tiene acceso a un GPS, pues lo puede combinar ambos métodos. Nosotros realizamos la medida de TACTIC. Zonas rurales lo hicimos con GPS, marca Geomax. Y del área urbana de TACTIC la realizamos con estación total. Por estas razones que yo les acabo de mencionar. Pero también, o sea, no es una limitante. Si usted no tiene GPS, pues utilice su estación total en urbano y utilícelo también en rural. Le va a costar un poco más, pero eso es pues cuestión de apreciación de cada uno de los que está realizando el trabajo. Además, es muy probado que en zonas urbanas su uso se vea restringido al levantamiento de los frentes de las propiedades. Verá, solo se levantan las frentes de las propiedades por las limitaciones de visibilidad de los vértices posteriores de los lotes, y lo logra con una precisión pues inmejorable. En ese sentido, sí, no hay nada que decir sobre estación total. Entonces, como les comento, así como nosotros hicimos en TACTIC, combinamos el método con el uso de la cinta métrica y la brújula para la medición de la geometría interna de los predios. Se pueden buscar otras alternativas que sean viables en cuanto a la medición de un predio en una área urbana en donde ya está construido, en donde ya está construido.
De cualquier forma, no se debe olvidar que en catastro, la aplicación de la estación total cumple una sola función. ¿Y cuál es esa función? Es la de realizar un levantamiento, es decir, la medición y representación de la realidad física existente en el terreno. Pero ahora, bueno, esto es en cuanto al uso. Ahora, ¿cómo funciona? El funcionamiento del aparato se basa en un principio geométrico muy sencillo y difundido entre los técnicos catastrales, conocido como triangulación, ¿verdad? Que consiste en determinar la coordenada geográfica de un punto cualquiera a partir de otros dos conocidos, como tenemos acá, coordenadas de la estación. Tiene norte, este y la Z. Tiene un punto 2, vista atrás, que es lo que llamamos, si se recuerdan ustedes en topografía convencional, y el punto de observación, ¿verdad? Que se desconoce el norte, el este y la altura. Entonces, lo que se realiza es una triangulación entre tres elementos, por supuesto. Entonces, para esto es necesario tener las coordenadas de la estación, que en este caso está señalizado acá, que en la práctica serían los datos que nos proporciona el RIC, las coordenadas que nos venden a 50 y 25 quetzales. Tenemos que tener una vista atrás, que en inglés sería backside, ¿verdad? Y lo que es la observación, o sea, la observación acá. Este es el principio básico de funcionamiento de la estación total. Ahora bien, en palabras claras, se los voy a poner de esa manera. Para realizar un levantamiento con estación total, se ha de partir de dos puntos. En este caso son estos dos, con coordenadas conocidas o en su defecto, asumidas. Y a partir de esa posición, se observan y calculan las coordenadas de cualquier otro punto en campo, como sería este que aparece acá. Se ha difundido universalmente la nomenclatura para estos tres puntos y es usada por igual en cualquier modelo de estación total. Entonces acá la nomenclatura pues es coordenada de la estación, lo que se llama vista atrás y lo que es directamente la observación. Estas, por supuesto, tienen un ángulo de abertura y una distancia. Así es como se calcula, relacionando el ángulo que existe desde las coordenadas de la estación o de la estación para la vista atrás y para el punto de observación. El ángulo, y con esto podemos, con esta información, podemos obtener los datos de norte, este y z. En el caso de las coordenadas de la estación, es la coordenada geográfica del punto sobre el cual se ubica el aparato en el campo. A partir del mismo, se observan todos los puntos de interés. Ahora, en lo que se refiere a este vista atrás o que se llama backside, es la coordenada geográfica de un punto visible desde la ubicación del aparato. En muchas ocasiones, pues este nombre de vista atrás tiende a confundir al pensar que este punto se ubica hacia atrás en el sentido en el que se ejecuta el levantamiento, pero más bien se refiere en este caso a cualquier punto al que anteriormente se le determinaron sus coordenadas, mediante el mismo aparato o con cualquier otro método que sea aceptable. Y en el caso de la observación, este es un punto cualquiera visible desde la ubicación del aparato, al que se le calcularán las coordenadas geográficas a partir de la estación, ¿verdad? Y la vista atrás o backside.
Así es como funciona. Es muy sencillo. Ahora bien, vamos a ver brevemente cuáles son las partes de las que se compone la estación total. Vamos a empezar por acá. La asa de transporte, pues es para manipularlo, para maniobrarlo, para poder trasladarlo de un punto hacia otro, ¿verdad? El visor de puntería, este es para acercarnos a nuestro objetivo. Es como la mira del rifle parecida que mencionábamos en el teodolito, ¿verdad? Que es básicamente es una mira. El tornillo de asa que sirve para ajustar lo que es el asa de transporte. Eh, Aquí la marca del instrumento, los equipos traen una marca aquí. Esto es para sacar la altura del instrumento. Aquí es donde se pone la cinta para medir cuánto hay desde el suelo hacia el equipo. Entonces aquí traen una marca. La mayoría de equipos, incluso los teodolitos también lo traen. La mayoría. Entonces aquí hay una marca del instrumento. Esto sirve, como les vuelvo a repetir, para sacar la altura del instrumento. Entonces se agarra una cinta métrica, se coloca el cero en cualquiera de los dos lados, ya sea en la marca o en el suelo, y se mide la distancia que existe y se anota, porque estos datos de altura del instrumento no los va a solicitar, no los va a solicitar el equipo. El telescopio de la plomada óptica, al igual que el que hemos visto en teodolito, es la plomada óptica que va hacia el punto en donde está el trompo con la tachuela, que es la que nos sirve para poner en estación el equipo, ¿verdad? Estos equipos regularmente traen un conector de alimentación que es para cargar el equipo. Luego hay un conector de puerto serie para hacer conexiones, ¿verdad? La computadora. Eh, la base, que es una base muy similar a lo que es teodolito, como ustedes ven, de forma triangular, eh, y que trae, pues se incorpora ahí el equipo, de tal manera que trae tornillos nivelantes, igual que el equipo, el teodolito, con los cuales se utilizan para la numeración. Un teclado alfanumérico que viene incorporado y una pantalla LCD, ¿verdad? Con su pantalla. Y luego trae lo que es el lente del objetivo, que sería similar a lo que conocemos de ¿cómo se llama? Del el teodolito, ¿verdad? Y los puntos guías que también vienen incorporados a lo que son las partes de la estación del teodolito, de la estación total, perdón. Hay varios tipos de estación total. Aquí hay algunos de la serie Topcon como ejemplo. Por supuesto, cada estación total también tiene sus diferentes atributos. En cuanto a esto, pues también variará el precio. Uno debe de seleccionar el equipo que le vaya a servir para los fines que uno quiere. Si son trabajos topográficos, pues la estación total deberá ser conforme a, a la realización de trabajos topográficos y no geodésicos, ¿verdad? Entonces hay varios tipos de estación total, aquí aparecen otros, incluso apareció una estación total robótica, ¿verdad? Que estos ya tienen otro tipo de funciones. Eh, Hay de todo tipo de estaciones totales, pero todas cumplen al final y al cabo una función similar, una función similar, ¿verdad? Aquí hay otros. Entonces, en las especificaciones de cada equipo, pues nosotros podemos ver cuáles son las funciones.
y de acuerdo a los requerimientos de nuestro trabajo o de la utilización que vayamos a hacer de la estación total, así es como debemos de tener el modelo que, que sea, y también depende el precio, ¿verdad? Porque todos vamos viendo, tenemos que conjugar lo que es el precio con las funciones que tiene cada equipo, así como la necesidad que nosotros tenemos. ¿Cómo vienen eh, pues los accesorios que trae la estación total? Podemos ver acá una lámina que se conforma de un trípode. Un trípode es la estructura sobre la que se monta el aparato en el terreno, ¿verdad? También dentro de los accesorios está lo que es una base niveladora, que es una plataforma que usualmente va enganchada al aparato. Esta sirve para acoplar la estación total sobre el trípode y para nivelarla horizontalmente. Por eso trae sus tornillos de nivelación y trae también un nivel de burbuja, ojo de pescado, ojo de gallo, le dicen todos, ¿va? Un montón de nombres le tienen. Esto es lo que es una tarjeta de almacenamiento de datos, la Compact Flash Card. Acá es donde se almacenan los datos. Eh, luego está lo que serían las baterías. Estas son baterías de litio, baterías recargables de litio. Eso es lo que yo les comentaba anteriormente. Las baterías son diferentes y entonces traen un cargador. Traen un cargador con lo cual se introducen las baterías. Tienen contactos ahí. El cargador tiene unos contactos, entonces uno lo pone a cargar conforme las indicaciones del que realizó el diseño del equipo. Ahí vienen en las instrucciones. Los pone a cargar un día anterior para que le queden bien cargadas para trabajar el día siguiente. Puede llevar también las que están colocadas en el equipo ya cargadas al día siguiente y algunas de repuesto por si tuviera alguna necesidad. Eh, por supuesto, a todo esto está incorporado la estación total, que básicamente está formado, como ya vimos, por un lente telescópico con objetivo láser, un teclado, una pantalla y un procesador interno para cálculo y almacenamiento de datos. En el caso del prisma, el prisma es conocido como objetivo, o sea, target, ¿no? Que al ubicarse sobre un punto desconocido y ser observado por la estación total, capta el láser y hace que rebote de regreso hacia el aparato. Un levantamiento con estación total pues se puede realizar con un solo prisma. Pero si ustedes quieren avanzar en el tiempo, pues pueden tener más de un prisma. Para mejorar el rendimiento, tal vez se usan hasta dos, al menos dos prismas. Pueden utilizar los que sean necesarios, funcionan igual. Ahora bien, igual que al equipo que poníamos en estación, el teodolito, cuando lo poníamos en estación, pues también para la estación base, tiene unos pasos para estacionar una estación total. Entonces, primero se monta el trípode. Colocar el trípode de manera que la plataforma base quede lo más nivelada posible a simple vista y que la apertura de las patas transfieran estabilidad al instrumento para evitar una caída accidental, a lo mismo que lo hacíamos con el teodolito, ¿verdad? Se fijan bien las patas, se deja la base nivelada, se asegura que no se vaya a caer, ¿verdad? Que quede seguro. Luego, lo que realizamos es una nivelación del instrumento.
Una vez montados los instrumentos, nivélelos guiándose con el nivel de burbuja, al igual que lo hicimos con el teodolito. Gire simultáneamente dos de los tornillos en sentido opuesto, que es lo que aparece acá. Dos de los tornillos en sentido opuesto para llevar la burbuja al centro, ¿no? Y posteriormente, pues, termina de nivelar con el tercer tornillo, ya solo con este, ¿ve? El dedo índice de su mano derecha indica la dirección en que debe mover la burbuja de nivel, ¿verdad? Así como está en esta figura, el dedo índice. Bueno, esos ya son detalles, ¿verdad? Pero en realidad es en sentido opuesto. Si los dos los mueve para afuera, los dos, o sea, si uno mueve para afuera, el otro también. O los dos para afuera o los dos para adentro. De esa manera. Y al final, ya cuando la burbuja esté casi en su punto, pues entonces nivela con el tercer tornillo. Ahora bien, aquí podemos observar el montaje de la estación total sobre un punto en el terreno, ¿verdad? Primero se coloca sobre la plataforma base. Luego se coloca lo que es la plomada en el punto y luego se hace la nivelación. Colocar la estación sobre la plataforma base, como está acá. Previamente se aconseja que los tornillos de nivelación de la plataforma nivelante del instrumento estén a la mitad del recorrido. Entonces, cuando ustedes sacan su equipo, lo que hacen es poner los tornillos a media carrera. A media carrera quiere decir en la mitad, de tal manera que puedan manipularlo hacia ambos sentidos. El instrumento se cogerá por su asa y no se soltará hasta que esté atornillado a la base del trípode. Bueno, esto es siempre teniendo las precauciones del caso en todos los equipos para que no se les pueda caer, ¿verdad? Luego, hablando de las mediciones con estación base, se puede realizar lo que es un aplomar, o sea, poner en una línea vertical, calcular la verticalidad de un edificio, por ejemplo, en este caso. Construyeron el edificio y ustedes pueden ver si realmente lo dejaron a plomo, quiere decir totalmente vertical, como debe ser una construcción, ¿verdad? Se puede aplomar a partir de una altura, así como revisar una línea vertical de una estructura. Se puede efectuar con precisión con una sola cara del anteojo, siempre y cuando este describe un plano completamente vertical al girarlo. Entonces, con el equipo ustedes pueden observar, pueden determinar si realmente hay verticalidad, en este caso, en un edificio. Así lo pueden utilizar también en otros tipos de aplicaciones. Este es el que a nosotros nos interesa, los levantamientos, en este caso por el método polar. Para trazar el plano de una construcción, se determina la posición y altura de un punto de la misma midiendo ángulos y distancias. Para hacerlo, el instrumento se coloca sobre un punto referido a un sistema de coordenadas locales. Con fines de orientación, se elige un segundo punto fácil de distinguir después de visarlo con el círculo horizontal puesto a ceros. Si ya existe un sistema de coordenadas, coloca el instrumento en un punto conocido y alinea el círculo horizontal con un segundo punto conocido. En este caso, nosotros podemos efectuar la localización de muchos puntos a partir de un sistema arbitrario. Por ejemplo, si nosotros no estamos enlazados a la red catastral del país, sino solo lo hacemos internamente en una finca, pues no hay ningún problema. Ponemos nuestra estación total acá, nos referimos a nuestro meridiano, que sería el norte magnético, podría ser, o otro tipo de norte, y hacemos nuestro levantamiento. Esto también aplica para levantamientos de predios.
Si nosotros tenemos ya un sistema referenciado como la red de apoyo catastral del país que tiene el RIC, pues esta sería la estación de que nosotros conocemos las coordenadas, las que compramos, ¿no? Le ponemos esas coordenadas al equipo y luego con eso ya podemos obtener las coordenadas según esa red, según esa referencia, de todos los demás puntos que querramos medir. También se pueden realizar medición de pendientes. Posicione el instrumento en un punto de la línea cuya pendiente se requiere calcular y coloque un estadal en un segundo punto de dicha línea. Utilizando el anteojo, determine la altura del instrumento con el estadal. La lectura del círculo horizontal se puede configurar para obtener valores en porcentaje de tal forma que el valor de la pendiente se puede leer directamente en porcentaje. En el caso de las pendientes, pues la distancia es irrelevante porque lo que usted quiere obtener es la pendiente de donde está, ¿verdad? Entonces se puede obtener también las pendientes. Medición de pendientes. Ahora bien, como no todo es perfecto, siempre hay errores instrumentales en la estación total. Esto se puede deber al uso que uno le da al equipo, no necesariamente por un accidente, que lo hayan botado, que lo hayan golpeado, sino a veces también se ocurre por el uso continuo que se le da al equipo. Recuérdense que es trabajo de campo y entonces muchas ocasiones pues nos toca caminar 10, 15 kilómetros para llegar a un punto. Entonces, esa vibración de ir caminando también puede desajustar los equipos. Entonces, alguno de estos es en este sentido, error del eje de puntería o de colimación del círculo horizontal. Entonces ya nos da horizontalmente una medida inexacta por error del eje de puntería, ¿verdad? También hay error del eje de inclinación, o sea, en sentido vertical. También puede haber una diferencia si el equipo no está debidamente ajustado. Por eso es que todos los equipos necesitan tener un mantenimiento. Desde el teodolito hasta la última tecnología, pues los equipos van teniendo que tienen sus cuidados de limpieza y todo lo demás, y un poco más allá, pues algunos ajustes, pero eso no lo puede hacer uno, por supuesto. Hay empresas especializadas que se encargan, valga la propaganda, Precisión es una de ellas, así se llama la empresa, Precisión, en la ciudad capital, ustedes pueden ir y ahí les hacen los ajustes, le hacen la evaluación de su equipo y los ajustes necesarios, pero por supuesto, tiene un valor, ¿va? Tiene un valor. Entonces, o un costo, mejor dicho, tiene un costo. Allá le pueden, pues, hacer su mantenimiento del equipo para que no ocurran estas situaciones. Entonces, aquí lo podemos ver desde otro ángulo. Lo que es la inclinación del eje vertical puede estar un poco desviado de lo que es la plomada, ¿verdad? Aquí quizás está un poco exagerado, pero ya con que tenga alguna diferencia, pues ya nos puede hacer a nosotros que nuestro resultado no sea el más adecuado. Error del índice vertical, igual, aquí está representado de otra manera. Puede ser que haya un pequeño desfase en lo que es también el índice vertical. Y ahora, ¿qué cuidados debemos tener en una estación total? En primer lugar, no usar el instrumento en zonas expuestas a grandes cantidades de polvo y ceniza, ni cerca de una mina de carbón y material inflamable, ya que hay riesgo que se produzcan explosiones. Bueno, en realidad, cantidades de polvo y todo eso, habrá que tener algún cuidado, pero ya en la realidad en el campo, pues es bastante difícil. Pero en lo que sí se refiere ahí a material inflamable y todo, pues es de tomarlo en cuenta porque es peligroso, ¿verdad? Para evitar que la batería se entre en cortocircuito mientras está guardada, ponga cinta aislante o algo similar en los bornes, de tal manera
que no pueda hacer contacto ni con otra batería ni con algún otro aditamento de metal que haya por ahí. Entonces se aconseja ponerle cinta aislante, ¿verdad? Principalmente a los contactos, para que no ocurra nada por el estilo. Antes de cerrar la maleta, compruebe que están secos su interior, como el mismo instrumento. De lo contrario, podría enmohecerse. Esto es muy importante porque uno va al campo, luego le llueve, y aunque usted tenga el cuidado de ponerle una sombría y plástico y todo lo demás a su equipo, de todas maneras existe la posibilidad que se moje. Y si no se moja, por lo menos por la humedad del ambiente, puede tender a que de esa manera no guarde el instrumento. Entonces debe de tener un su paño húmedo, un su paño seco, perdón, un su paño seco, de tal manera que antes de guardarlo, pues lo seque bien todas las piezas y todo con mucha paciencia, y aguarde su equipo totalmente seco para que eh, no haya proliferación de hongos, ¿va? Que es lo que pues, ocurre. Y así hay proliferación de hongos, puede ser que los hongos se incorporen al lente, y entonces si se incorporan al lente, ahí sí que poco a poco su visibilidad es limitada. Entonces va a tener que llevarlo a un centro de mantenimiento de equipos en donde le van a limpiar los hongos y le van a cobrar caro. Entonces más vale cargar un su paño seco para secarlo antes de meterlo a la maleta. Nunca ponga el set directamente sobre el suelo, arena o polvo. Podrían dañar los agujeros de los tornillos o el tornillo de centrar la base. Bueno, como ustedes saben, pues ni modo, ese equipo caro, voy a decirlo así, ese equipo que cuesta bastante dinero, entonces hay que guardarle las consideraciones del caso, ¿verdad? Porque no podemos eh, con un descuido, dañar nuestro equipo. No oriente el anteojo hacia el sol. Puede dañar el interior del instrumento, pero ni por curiosidad, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿va? Porque no es, cuando uno hace observaciones solares, los hace con filtros especiales, cuando se hacen medidas legales. Son filtros especiales para poder observar a las estrellas. En este caso, al sol, es totalmente contraproducente y peligroso ponerse a ver el sol con el equipo, ¿va? Pero de todas maneras, yo creo que nadie lo haría, pero por si hay algún curioso por ahí, va a ver que se mira con el equipo, no lo haga porque lente y se puede dañar el ojo también, no solo el equipo, el interior del equipo lo puede dañar, sino que también se puede dañar la vista, ¿va? Cuando no esté usando el instrumento, se debe cubrir con una funda de vinilo, pues dentro de los cuidados, ¿verdad? Que se debe de tener del equipo. Si usted lo quiere tener y que le dure más, pues cuídelo bastante, ¿va? Más si es, y aunque no sea propio, ¿va? Pero si es propio, cuídelo más porque usted sabe cuánto cuesta. Nunca transporte el set sobre el trípode, aunque sea eh, por ahorrarse algún poco de tiempo, según usted. No, el equipo montado sobre el trípode no lo transporte. Si es peor si son largas distancias, porque eso va a dañar el equipo. Eh, Sino que desmóntelo, séquelo y lo guarda en la maleta. Apaga el instrumento antes de sacar la batería, y es muy importante. Hay quienes a veces le han quitado la batería sin apagar el aparato, y eso va dañando el funcionamiento del equipo. Primero se apaga y luego saca la batería. Cuando coloque el set en su maleta para guardarlo por más de un día, retire antes la batería. Es mejor guardarlo siempre sin batería, eh, porque puede ser que luego se le olvide y se quede la batería puesta por muchos días, y eso no es bueno. Y como conclusiones, podemos decir que considerando las necesidades de cada obra, trabajar con una estación total
supone una ventaja en términos de calidad y eficiencia. En el caso nuestro, por supuesto, la estación total vino a ayudarnos mucho. No quiere decir que el equipo convencional no se pueda usar. Por supuesto que se puede usar y en, en trabajos internos de fincas puede usar el teolito también. Pero si va a ser un trabajo, se va a dedicar a la agrimensura, eh, es necesario, pues si va a usar una estación total, pues es por supuesto que significa una gran ventaja en calidad y eficiencia, es cierto. Entonces, una estación total nos da bastantes ventajas en cuanto a ahorro también económico, porque no necesitamos más personal como necesitábamos en equipo convencional. Nos significa un ahorro económico, ¿verdad? Se aprecia que el trabajo se vuelve mucho más fácil y más rápido al usar una estación total en lugar de un teodolito electrónico, debido a la tecnología de última generación que posee la estación total. Bueno, se vuelve más rápido y más fácil el trabajo con la utilización de una estación total. Entonces llegamos a la parte en donde si hubiera alguna pregunta, eh, sería bueno que la hicieran llegar, ¿verdad? Eh, Mientras eso ocurre, pues creo que voy a repetir la información de todas maneras, de tal manera que los que no estaban a un inicio puedan eh, compartirla también con sus demás compañeros. La información es respecto a la zona. Si tienen alguna pregunta, la pueden plantear mientras les platico esto. Eh, la zona ahora se va a trasladar a control académico por medio de una plataforma. Esa plataforma está muy buena. Lo único que tiene algunos inconvenientes. Yo diría dos inconvenientes. El primero es que no admite decimales. Entonces, como no admite decimales, en un ejemplo, si usted en su examen parcial, que valía 15, sacó 13.40, entonces yo no le puedo anotar ahí 13.40 porque me lo va a regresar a 13. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué se hizo ese? ¿Cómo le hago yo para ponerle ese punto 40? Porque no le voy a quitar a usted ni el más mínimo punto que tenga. Si no le doy, mejor no le quito, ¿va? Como dicen en mi pueblo, más ayuda el que no estorba, no sé cómo es la cosa, ¿va? Más ayuda el que no estorba. Y si no va a ayudar, no moleste, ¿va? Entonces, yo no les puedo quitar puntos. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, eh, 13.40 creo que dije. Si usted tiene ese punto 40, lo que voy a hacer es que yo le pongo 13, o sea, le pongo solo el número entero a su actividad y ese 0.40 lo voy a ir sumando con lo que los demás decimales de las demás actividades y eso se lo voy a sumar todo a su investigación. De tal manera que la nota que usted tiene de su investigación no va a ser la misma, sino que va a tener más puntos. Y no es porque yo sea buena gente, sí soy buena gente, pues, pero también es porque usted se los ganó y entonces le voy a acumular esos puntos en la investigación. Entonces, lo que yo no quiero es que haya una confusión y más adelante vengan y te tenga que repetir yo a uno por uno, imagínense, a uno por uno que ¿por qué no me puso si yo tenía 13.40 y mi punto 40 y tener que explicar uno por uno, eso sí es muy triste por no haber asistido a una sesión de clase o no tener la información. Entonces, compártanlo con sus compañeros, de esa forma vamos a calificar. Y el otro inconveniente, ese es el primer inconveniente, y el otro inconveniente es que esos cuadros no permiten pasarlos a un cuadro Excel, por ejemplo, que yo les pueda presentar a ustedes sus notas así, como se las he presentado siempre, sino que ahora voy a tener que tomar unas fotografías a mi pantalla y luego trasladarle esas fotografías para que ustedes vean su zona.
Como el examen es hasta el 16 de noviembre, entonces yo el 15 a las 11:59, a las 23:59 se los estaré dando. No, tampoco va. No, se los voy a trasladar lo más pronto que pueda. Pero todavía tengo, tomen en cuenta que todavía tengo, el examen final es hasta el 16 de noviembre, ¿va? O sea, tampoco es de que sea el día de mañana, ¿va? Entonces, esta es la información que les tengo. Estoy tratando de ver acá, no creo que no hay ninguna duda. Les comunico que la próxima sesión, el miércoles, es nuestra última sesión de clase. El día viernes vamos a hacer otro tipo de actividades, pero ya no va a ser clase. Entonces, porque ya es el último día de clases, vamos a hacer otro tipo de actividad, pero no clase. Entonces, por el día de hoy, esto sería lo que tendríamos que conversar. Espero que le pongan atención a estos temas de estación total. El examen final viene todo lo del curso, con énfasis en lo que es desde el segundo examen parcial para el día miércoles. Entonces, con énfasis, no quiere decir que solo eso venga, pero ustedes tienen que estar enterados de todo lo que vimos al transcurso del semestre. Así es pues que eso sería la clase del día de hoy. Muchas gracias por asistir. Nos vemos el día miércoles, primero Dios. Cuídense bastante, cuiden a sus familias y cualquier duda me la hacen llegar por cualquiera de los medios que tenemos en comunicación. Muchas gracias, cuídense y nos vemos la próxima. Feliz tarde.